Buenas noches o buenas tardes. Gracias por estarnos acompañando en quiénes somos la oposición. Y ahorita platicábamos Jaime Guerrero y yo, con quien saben ustedes que conduzco este programa, sobre esta sensación que a veces existe de que no hay oposición. Pues fíjense que sí hay oposición y nosotros nos hemos encargado a lo largo de estos pocos meses, pues de ir presentándoles a ustedes miembros de la oposición de todos los colores, de todos los partidos, académicos, científicos, políticos, pues que estamos conscientes de que tenemos que salvar a la democracia de nuestro país. Y hoy, Jaime Guerrero, buenas tardes o noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Tere, aquí listo ya. Listo. Y hoy nos da de verdad muchísimo gusto tener como invitado a Jesús Ortega Martínez. Ustedes lo conocen. Jesús es un político con una larga trayectoria muy importante dentro de la izquierda y dentro de la política mexicana. Él es, bueno, exdirigente del Partido de la Revolución Democrática. Es ingeniero químico, pero yo creo que ya ahorita que nos cuentes ya se le olvidó todo ese mundo de la ingeniería química. Bueno, porque ha estado muy ocupado, ha sido diputado en 3 ocasiones, ha sido senador de nuestro país y bueno, pues nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de conversar con él. Bienvenido, Chucho, de verdad que nos da un enorme gusto que nos acompañes el día de hoy. Y yo le cedo la palabra a Jaime Guerrero. Bueno, pues también me sumo a la bienvenida, Jesús. Eres uno de los dirigentes, pues, y de alguna manera, pues, más representativos del PRD. El PRD, desde mi punto de vista, y tú me desmentirás, es el único partido de izquierda que hay en México. Bueno, yo no veo otro partido de izquierda. En fin, a ver, Jesús, ¿tú cómo ves el estado actual de las oposiciones, de todas las oposiciones partidarias, las oposiciones sociales? ¿Cómo ves, cómo dirías, cuáles son los rasgos más importantes de estas oposiciones, Jesús? Jaime, Tere, felicitarlos en primer lugar por la iniciativa Gracias. de presentar estas entrevistas que van a dar cuenta de que efectivamente la oposición sí existe. Y yo veo que la oposición existe, pero aún no ha logrado el grado, no ha logrado la cohesión suficiente para poder trazar estrategias y acciones que con contundencia permitan, en primer término, ponerle un alto a las nocivas políticas gubernamentales y, en segundo lugar, presentar alternativas ante la administración que está llevando López Obrador, que compartirán ustedes conmigo, es un desastre. La oposición, por lo tanto, necesita cohesionarse más y trazar acciones de manera conjunta. Hace poco, por ejemplo, hubo una caravana de personas que son papás y mamás de niños con cáncer o que son familiares de personas que tienen cáncer y que no tienen acceso a los medicamentos, y una demanda tan enorme y una acción tan justa no se pudo llevar a cabo con la participación de los partidos políticos, porque simplemente los dirigentes de los partidos no tomaron en cuenta esta acción de ciudadanas y de ciudadanos. Pero podría hablar del tema de la inflación y podría de la inseguridad y de los secuestros. Cómo la oposición debe trabajar de manera conjunta para enfrentar esta grave situación del país. Pero, a ver, Jesús, es un problema, sí, de los partidos, pero ¿cómo ves tú? ¿Será un problema también de la ciudadanía? Yo siento que estamos, o una parte de la sociedad está pues en una situación, llaman los expertos, de baja intensidad,
de una ciudadanía de baja intensidad, como que no nos comprometemos, como que no queremos realmente asumir que la única forma de cambiar la situación que está viviendo el país, desastrosa, coincidimos contigo, pues es a través de los partidos políticos, no hay otra manera. ¿Cómo ves a la ciudadanía? Sí, también coincido con ustedes, Tere. Esta expresión de baja intensidad da cuenta de una especie de confort de un sector muy importante de la población, la que, por ejemplo, recibe los subsidios gubernamentales. Y también observo esta especie de confort en sectores de clase media que todavía no ven impacto en sus ingresos monetarios, en sus salarios, y por lo tanto no observan la necesidad de sumarse a las movilizaciones sociales. Pero cuidado, porque si aún no se observa esto, es el espacio ideal para que las dictaduras se asienten. Si uno revisa la historia, observará cómo el movimiento nazi en la República de Weimar empezó con un porcentaje de votos que apenas llegaba al 2%, y en muy pocos años se hizo de la mayoría del Congreso y dio un golpe de Estado. Lo que a mí me preocupa es que esta inacción de algunos líderes de los partidos políticos y por otro lado, este confort en el que se sientan sectores muy amplios de la población, puede dar espacio a que crezcan líderes populistas, autoritarios, que pueden instalar dictaduras en nuestro país. Miren, Andrés Manuel está militarizando al país y está haciendo de la administración pública un botín de los militares, y también está corrompiendo a los militares. Y en poco tiempo los militares se pueden hacer descaradamente del poder político, y entonces no va a haber ni partidos políticos ni ciudadanía que los detenga, y se pueden poner los militares al frente de la administración pública con personajes populistas como López Obrador. Revisemos la historia de América Latina y veremos de la gravedad de esta posibilidad. Sí, a ver, tú acabas de, ahora sí, como decíamos en la izquierda, echar un tiro en catedral con este tema del golpe de Estado. Déjame decirte que en una reciente plática con Porfirio Muñoz Ledo, yo le decía a Porfirio, estamos viendo un autogolpe de Estado en cámara lenta, un poco en el sentido de lo que tú nos decías. ¿Por qué en cámara lenta? Porque si sumáramos todos los cambios que ha hecho López Obrador y lo pusiéramos en un mes, pues estaríamos más que alarmados, pero nos lo está aplicando poco a poco. Ya se hizo el control del poder legislativo. Tiene una gran influencia sobre el poder judicial, tiene una gran influencia sobre gobernadores, incluso gobernadores que no son de su partido. ¿Tú cómo ves bueno, y la militarización a la que tú haces referencia? ¿Estamos viviendo un autogolpe de Estado en cámara lenta, Jesús? Es una buena definición, Jaime, la que tú haces. Hay una especie de decisión del gobierno de terminar con el Estado de Derecho y de terminar con la vigencia de la Constitución y de las leyes que de ella emanan, como frecuentemente se dice en los discursos en el Congreso, para crear una autocracia, y lo ha venido haciendo desde que adoptó en 2018 el poder y asumió la presidencia de la República, y poco a poco va instalando medidas que dan cuenta de este ánimo autoritario y de este propósito de terminar con todo equilibrio entre los poderes, con todo indicio de una república, e instalar una autocracia. Bueno, Porfirio Muñoz Ledo, a quien haces referencia, Jaime,
participó y además lo hacía con mucha alegría del inicio del gobierno de López Obrador. Celebraba y ahora se ha dado cuenta el propio Porfirio Muñoz Ledo, que es un hombre inteligente, que tiene mucha experiencia, que conoce de regímenes políticos en el mundo, de cómo hemos ido transitando hacia una autocracia, hacia una dictadura. Efectivamente, se ha hecho del control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o cuando menos de una mayoría, y solamente lo ha podido parar la coalición opositora en el poder legislativo. Y yo espero que esa coalición opositora de PRI, PAN y PRD lo detenga en su propósito de pasar la Guardia Nacional a mandos militares y que lo detenga en su propósito de desaparecer al Instituto Nacional Electoral. 2 golpes que serían definitorios para la instalación de ese régimen dictatorial, Tere, Jaime. Pero, a ver, Jesús, es muy mañoso, porque, ok, la alianza lo enfrenta y de pronto no pasa la reforma eléctrica como él quería, pero mediante las leyes secundarias, y tú has sido muchas veces legislador, pues él finalmente se sale con la suya o con el decretazo. Ahora, dice López Obrador, pues que eso no es anticonstitucional, que aunque las leyes secundarias contradigan lo que dice la Constitución, pues que no es anticonstitucional y nadie levanta la voz lo suficientemente fuerte, pues como para que nos demos cuenta de esto que ustedes, tú, Jesús Ortega y Jaime, estaban platicando, de un autogolpe de Estado en cámara lenta. ¿Qué hacemos? Porque Sí. se va a salir con la suya de las leyes secundarias para adjudicar la Guardia Nacional a los militares. Sí, debo decirte que López Obrador está violentando las leyes y está violentando la Constitución constante y permanentemente. Y luego va uno ante la Fiscalía General de la República. Yo he ido con otros compañeros y hemos puesto denuncias por acciones graves del presidente de la República que violentan la Constitución General de la República. Y hemos acusado a Gatell y hemos acusado a otros funcionarios, al secretario de Gobernación, y hemos acusado a varios funcionarios que están violentando la Constitución en materia político-electoral. Lo grave es exactamente lo que mencionas, que a pesar de que para todo mundo es evidente que está pisoteando la norma fundamental de los mexicanos, que es la Constitución, lo sigue haciendo con descaro y con desvergüenza, lo sigue haciendo López Obrador. Entonces, ¿cómo lo detenemos? Pues solamente con una acción muy firme, muy congruente, permanentemente, de una gran alianza que formemos, pero ya los partidos políticos de la oposición y los sectores más avanzados de la sociedad civil, porque hay un sector de la sociedad civil atrasado que observa y que a veces no comparte la idea del régimen autoritario de López Obrador, y hay sectores de la sociedad mexicana grandes que lo apoyan, aún sabiendo de que está instalando una dictadura. Bueno, en el caso de la militarización, la mayoría de las personas, según encuestas, Sí. opinan que qué bueno que se militarice la vida del país, porque así se va a terminar con la corrupción y así se va a terminar con la inseguridad y con la violencia. Y no hay indicio en México y en cualquier parte del mundo que demuestre que con los militares se termina la corrupción y que con los militares se termina con la inseguridad. Por el contrario, aumenta la corrupción y aumenta la inseguridad y la violencia. Por eso,
La coalición de los partidos de centro derecha, de centro izquierda, de centro liberal o de centro democrático, sectores socialdemócratas, sectores muy diversos pueden y están obligados a esta gran alianza política con un propósito: impedir la instalación de una dictadura, porque después no solamente va a ser muy difícil ganar las elecciones, no va a haber elecciones, Tere. Sí, No sé, estamos pensando en que, bueno, les podemos ganar en las elecciones. No, es que van a terminar con el Instituto Nacional Electoral y por lo tanto ellos van a hacer las elecciones y van a terminar con las elecciones democráticas. Sí, yo también veo ese peligro, Jesús. Déjame decirte que las últimas encuestas, ahora que mencionas las encuestas, son muy descorazonadoras. Digo, nada que no podamos decir, bueno, pues, ok, aquí estamos, hay que seguirle, pero menciono algunas. Una del Financiero, que habla sobre las oposiciones y cómo en abril, pues la suma de las oposiciones estaba apenas 4 o 5 puntos abajo de la alianza de los partidos que apoyaban al Obrador. Estamos hablando de unos cuantos meses, abril. O sea, si tú veías encuesta, pues decías, qué bueno, porque no nos separa tanto. Pero si ves la misma encuesta del Financiero de agosto, ves que se cae pues la suma de las oposiciones. Ni siquiera con Movimiento Ciudadano se pondría en peligro pues los votos potenciales de la alianza gubernamental. Entonces, eso por una parte, pues es descorazonador, pero entendible. Yo no sé, creo que los escándalos de Alito son parte, pero no únicamente de este bajón. Ahora, otras encuestas, Reforma y el Universal, a mí cada vez que yo menciono las encuestas, me dicen es que todas están compradas. Pues no podemos partir de eso, porque es un autoengaño decir eso. Entonces, las encuestas de Reforma y el Universal dan cuenta de lo que tú decías al principio. Hay un desastre en esta administración. O sea, en seguridad, en economía, en los programas contra la inflación, en educación. Donde quiera que tú pongas el ojo, hay un desastre. Salud. Salud, también dice la encuesta que tiene más del 55, más del 60% de popularidad. Entonces, ¿cómo le hacemos, pues ahora sí que en los hechos, a entender esto primero, ¿sí? Y luego decir, ¿cómo llegamos a esa gran alianza que tú dices? Y aquí viene una segunda pregunta, estoy haciéndole trampa a Tere, porque estoy haciendo dos preguntas en lugar de una. ¿Cómo le hacemos para llegar a esa alianza necesaria? Porque, pues desde mi punto de vista, ya estamos atrasados, Jesús. Sí, yo creo que no hay que desconocer las encuestas, pero hay que situarlas en su, digamos, verdadera dimensión. Una encuesta a tantos meses, años de que se lleve a cabo la elección, no puedes darle una certidumbre del 100%. Ninguna encuesta tiene certidumbre del 100%, menos una encuesta cuando falta tanto tiempo para que se lleve a cabo una elección. Ni siquiera se conoce quiénes son los candidatos o las candidatas. Y los resultados son notablemente diferentes con un candidato respecto a otros candidatos, sean de cualquier partido. Y luego, vean esto que aparece en las encuestas. Dicen algunas encuestadoras que López Obrador tiene 60%, 59% de popularidad, pero cuando le preguntan qué opina de la política de seguridad, ese 60% está en contra de López Obrador y critica las políticas de López Obrador. Y cuando le preguntan a ese 60 y tantos %, ¿quién es el responsable de la inseguridad? Localiza perfectamente al presidente de la República, a López Obrador.
Entonces, más bien hay que entender las encuestas. Yo sé que hay políticos que le dan mucha trascendencia y las convierten en el elemento definitorio de las decisiones políticas. No lo haría yo de esa manera. Yo más bien creo que hay que presionar a los partidos políticos para que tomen una decisión y la anuncien lo más rápidamente posible. ¿Cuál es? La constitución de una alianza político-electoral cara a las elecciones del 2024. Y dos, una propuesta programática, porque no se trata solamente de combatir a López Obrador, se trata de presentar alternativas a lo que está haciendo López Obrador. Pongo un ejemplo. ¿Por qué es uno de los gobiernos que menos gasta en salud? ¿Qué debería de ser la oposición? Presentar una propuesta no solamente de más gasto, sino orientado a qué sectores para garantizar el acceso a la salud del conjunto de la población mexicana, especialmente de los más necesitados. La definición de la alianza, la propuesta programática, y yo digo en tercer lugar, hay que exigirle, y subrayo, hay que exigirle a los dirigentes de los partidos de la oposición que no designen a su candidato a través de una élite partidista, sino que designen al candidato de la oposición por un procedimiento de selección democrática que incluya a la ciudadanía en ese procedimiento. Criticamos el corcholatazo, pero queremos hacer lo mismo. Decimos que no hay que permitir que se restablezca el destape, pero en la oposición a veces se hace exactamente lo mismo. No hay que permitirlo y por lo tanto hay que exigirle a la oposición que tome esas tres decisiones: instalar la coalición, elaborar la propuesta alternativa y elegir un candidato o candidata con procedimientos incluyentes, democráticos y que logren la participación de la ciudadanía. Bueno, pero a ver, Jesús, para eso se necesitaría, en fin, pues que no pasaran cosas, pues como lo que pasó con el Estado de México. De pronto el PAN decide, pues que Enrique Vargas va a hacer. Y entonces, pues hacen un gran evento, pero un evento como de destape. Yo siento que ahí no solo es el dedazo, sino que los meros presidentes de los partidos, no sé, deberían de tener pues como un código de qué hacer en una situación tan difícil y qué riesgoso es que tomen decisiones unilaterales. En fin, yo sé que eso escapa pues a las posibilidades de todos, pero ¿cómo lograr eso? No se debería como, puedo decir estoy pensando en voz alta, pero no se debería de hacer como un pacto que dijera, los destapes, porque imagínate la cantidad de candidatos que va a haber para el 2024, no sé ni cuántos, creo que son 5,000 o lo que sea. Bueno, ¿cómo van a destapar a cada candidato? Debería de haber como un protocolo que firmaran y que dijeran, a ver, aquí nadie se sale de esto. La regla va a ser el que sea más popular por encuesta, independientemente del partido que sea. Pero yo creo que todavía somos muy inmaduros políticamente y entonces nos ganan las ganas de ser pues, los más fregones, digamos. No sé, ¿cómo ves eso? ¿Lo han evaluado ustedes? ¿Han Sí, pensado en una solución así? sí, mira, yo soy perredista, pero eso no me excluye que dé opiniones sobre lo que sucede en la coalición. Por el contrario, lo digo con toda claridad, al compañero presidente del PRD, Jesús Zambrano, al presidente del PAN y al presidente
del PRI hay que exigirles que logren un pacto, como tú bien lo mencionas, que garantice la participación de la ciudadanía en la selección de las candidaturas, especialmente de la candidatura presidencial. Y digo yo que este pacto es clave hacerlo público porque entonces evita los autodestapes. Claro. Y evita también que que se aceleren algunos aspirantes en el seno de los partidos políticos para presentarse como los candidatos. Yo les digo una cosa, pero ¿qué ganas de ser candidatos sin ninguna posibilidad de ser los gobernantes? Por una razón, porque en el Estado de México, para ser preciso, si no vamos en coalición, entonces va a ganar Morena y va a imponer a Delfina, que es una delincuente electoral, como gobernadora. ¿Para qué le sirve a un candidato del PRD o candidato del PRI o candidato del PAN ser candidato de su partido si va a hacer una campaña que no va a dar frutos, que no le va a permitir ganar la elección? Hagamos un elemental análisis y vamos a llegar a la conclusión: sin alianza no hay victoria. Y por lo tanto, en el Estado de México y en Coahuila deberíamos de dejar claro que sí vamos a hacer alianza y que los precandidatos del PAN, del PRD, del PRI y ojalá de Movimiento Ciudadano hagan votos en favor de la alianza. Ahora, ¿qué pido yo? Pues que un grupo de ciudadanas y de ciudadanos que no militan en partidos políticos, o aunque militan, están a favor de la coalición electoral, se constituyeran en una especie de comité sancionador de estos actos, sanción ética, de estos actos en los partidos políticos, porque a veces el egoísmo partidista se sobrepone al interés del país y al interés de la gente, como en el caso que estamos mencionando del Estado de México. Bueno, no sé, los hay perfectamente, personas de la mayor autoridad ética, con convicciones democráticas que pueden actuar para que los partidos políticos no se aceleren y reproduzcan los métodos autoritarios de Morena. Yo estoy seguro de que si ponemos énfasis en exigirle a los presidentes de los tres partidos políticos, ellos atenderán lo que la sociedad civil le reclama. Y ahora, esto es inmediato, esto es urgente, porque el gobierno a veces tiende trampas y una de las que está tendiendo es que la oposición no resuelva nada para que hasta el año que entra, entonces los partidos políticos intenten ponerse de acuerdo, no se va a lograr y entonces prospera la estrategia de Morena para dividir a la oposición. Hay que evitarlo. Y hoy, en estos días, en estas semanas, es cuando la oposición tiene que presentar ese pacto de unidad en el 2023 para el Estado de México y para Coahuila. Sí, yo creo que la línea que está señalando es muy clara, Jesús. O sea, primero coalición, o sea, sería el primer paso. Segundo, propuesta programática, que creo que es fundamental, porque en efecto, ni siquiera ha dejado clara la oposición que, por ejemplo, pues no se piensa dejar a ninguna persona de la tercera edad sin su pensión. O sea, la oposición tiene que empezar por decir, a ver, de estas cosas que está haciendo este gobierno, estas estamos de acuerdo, pero las vamos a mejorar. ¿Cómo las vamos a mejorar? Así y así. O sea, la propuesta programática. Y el tercer punto me parece que es fundamental: los procedimientos para llevar a cabo las candidaturas. Es elemental y aquí está. Pero tú tienes razón. A veces el egoísmo de los partidos se impone, pero también a veces el pasado arrastra a los partidos.
Y eso es una cosa que hay que entender. Por ejemplo, Enrique Vargas es paradigmático. Le hacen un gran destape, lo mandan, después aclaran el PAN que, bueno, pues que siguen pláticas. Pues sí, pues ya lo destaparon. Y de inmediato empiezan a surgir una serie de propiedades que tiene Enrique Vargas y tú dices, pues es un candidato muy vulnerable. Es un candidato que van a vulnerar, o sea, ya te señala por dónde se lo van a vulnerar. Entonces, yo creo que también, aparte de esas tres cosas que estoy de acuerdo, coalición, programa y procedimientos democráticos, la coalición tiene que decir, miren, pues nos equivocamos aquí en el pasado y no queremos regresar al pasado. O sea, Sí, no queremos regresar a ese pasado de estafas maestras, de ese pasado no lo queremos, del cártel inmobiliario, como quieras. Lo que queremos es mayor presencia de la sociedad, ¿sí? En los procedimientos políticos y eso requiere pues una autocrítica, ¿no, Jesús? sí, una autocrítica para que nuestras candidaturas sean en lo posible las mejores, y cuando digo las mejores estoy hablando de que lo sean desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la trayectoria profesional o de la trayectoria política, y que también lo sean capaces desde el punto de vista de la administración, para la administración pública, porque a veces hemos propuesto candidaturas que al llegar al poder se convierten en gobernantes corruptos o enseñan el cobre como gobernantes corruptos. Bueno, no se trata de que nosotros tengamos una esfera de cristal para saber cómo se van a comportar en el futuro determinados porcentajes, pero hasta donde las posibilidades nos alcancen, escoger las mejores candidaturas. ¿Cómo? No con métodos de dedazo, de un grupito pequeño en cada uno de los partidos, sino involucrando a la sociedad civil. Yo tengo un procedimiento, paneles de discusión para responderle a la ciudadanía, debates y encuestas juntas, en donde participen muchas personas ahora que existen las posibilidades de las redes sociales, no 300, no 200, sino miles de personas en la selección de las personas más viables para ganar una elección desde la perspectiva de la oposición. Y con un procedimiento de esa naturaleza, pues se da la mayor garantía de que los que ganen la elección van a comportarse en apego a la ley y de manera ética, Pero a ver, cumpliendo con Jesús, normas éticas. yo no quiero ser el abogado del diablo, pero cuando partidos como el PRD o el PRI han tratado de tener, un proceso abierto para elegir, por decirte algo, a sus dirigentes, pues la cosa no ha salido bien en el PAN, hasta donde yo sé, no lo ha hecho, pero en el caso del PRI y el PRD, sí ha pasado y los resultados no han sido buenos porque justamente se hacen los grupos, las facciones, empieza a haber, pues no sé, dinero de por medio para que apoyar a uno o apoyar al otro. ¿Cómo evitamos eso? Porque Ya lo hicimos, Tere. El PRD tuvo una elección universal para elegir a su presidente del PRD. ¿Y qué fue lo que garantizó que las elecciones estas a las que estoy haciendo referencia se llevaran con tranquilidad, en un ejercicio democrático ejemplar, donde participaran millones de personas? ¿Qué fue, Tere? Que el INE organizó nuestro proceso electoral. El pero INE. ¿con qué dinero? Porque, Perdón, estoy haciéndole trampa ahora yo a Jaime no, con Venganza, el pero dinero que recibimos como prerrogativa los partidos políticos, qué mejor inversión que procedimientos organizados por el Instituto Nacional claro. Electoral.
Y claro que la ley lo contempla, ya se pudo en un caso nuestro cuando resultó Navarrete Carlos, ¿te acuerdas? Presidente Claro. nacional del PRD, fue ejemplar el procedimiento. Y también hizo contraste ese procedimiento con otros que hemos llevado a cabo que han sido llenos de pleitos y de conflictos. La diferencia, organizar los procesos electorales por el Instituto Nacional Electoral. Por eso, estos debates, estas encuestas, estos espacios de discusión y de respuesta a preguntas de la ciudadanía, paneles, todo este proceso debería de llevarlo a cabo el Instituto Nacional Electoral. Bueno, López Obrador a lo mejor no va a recurrir al INE para decidir su candidatura a la Por presidencia de favor. la República. Él va a decidir por dedazo, pero la oposición no deberíamos de recurrir al INE. Nos sale mucho más barato y nos sale ejemplarmente democrático. Está demostrado que el INE organiza nuestro procedimiento de selección de candidatura presidencial para tener la mejor y al mejor contendiente para la presidencia de la República. Y estoy seguro que lo podremos hacer participando millones de personas en las encuestas, en las discusiones, en los paneles, en las respuestas y preguntas de la gente. Este procedimiento lo puede organizar perfectamente el INE. Y hay muchas organizaciones de la sociedad civil que coadyuvarían también con el INE para que esto se llevara impecablemente. De tal manera que no es fatalmente obligado que nos vaya mal. Ya lo hemos hecho. Si participa el órgano encargado de hacer las elecciones para elegir funcionarios y representantes, como también los procesos internos de los partidos políticos. Bueno, una última pregunta de mi parte. Bueno, también voy a volver a hacer trampa. A ver, ya hay autodestapes. Voy a llamar al INE yo también, ¿eh? Llámale al INE. Bueno, hay autodestapes. Ya dijo Lili Telles, pues yo levanto la mano, ya voy a hacer una gira. Beatriz Paredes también, me parece una candidata magnífica. ¿Estamos adelantándonos o eso es lo correcto desde tu punto de vista? Es decir, no están diciendo que son candidatas, están diciendo que aspiran a ser candidatas. ¿Eso es lo correcto en este momento, Jesús? O sea, eso es lo que hay que hacer. Estamos cayendo en la trampa de López Obrador, porque él está poniendo los tiempos y él intenta poner los plazos, pero no solamente para Morena, sino para todos, porque nos estamos desesperando, como están en gira las tres corcholatas que destapó López Obrador, entonces queremos tener tres igualmente desesperados, inquietos, sin paciencia y sobre todo sin atender a una estrategia nuestra de la oposición, no una estrategia de López Obrador. Fíjate, te voy a poner el caso de Enrique Vargas, pero qué necesidad de un autodestape para dar pauta, porque toda esa información, ¿quién la tiene? Pues el gobierno. Y por lo tanto, ¿qué necesidad hay de adelantar plazos para exhibir a candidatos? Yo pienso que hay que definir una estrategia que obligue a los partidos políticos a pasar por un estricto procedimiento de revisión de comportamientos particulares. No es verdad que una cosa es lo público y otra cosa es lo privado. Para los políticos, lo privado se tiene que ajustar a lo público. Y no hay información privada que no se pueda dar al público. Ahí creo que les falla a algunos dirigentes políticos porque piensan que no hay injerencia
de la ciudadanía en los asuntos privados. Cuidado, porque esa es la mejor manera de destrozar trayectorias políticas. Por lo tanto, lo que yo digo es que los partidos políticos deben de hacer un riguroso examen a sus aspirantes para que no tengan manera de ser atacados por el gobierno. De otra manera, los autodestapes facilitan la tarea de López Obrador, como lo estamos observando en el caso del Estado de México y lo hemos observado en otros momentos. Por lo tanto, Jaime, a tu pregunta, nosotros debemos de fijar nuestra estrategia que tiene nuestros plazos y que tiene nuestros tiempos. Pero no a los ver, tiempos de Jesús, López ahora Obrador. es la última pregunta porque se nos acaba el tiempo, desafortunadamente, pero la pregunta sería, él fija los plazos, pero eso hace que la oposición se vaya quedando retrasada, porque mientras Sheinbaum, Adán Augusto, Marcelo andan de un lado a otro, recorren el país, hacen promoción de su nada, porque no dicen cómo van a gobernar, porque no pueden. Tendrían que decir que van a seguir exactamente esto. Bueno, pero ellos están ya, digamos, sumando simpatías, adeptos, en fin. Y entonces la alianza se espera, se Sí, porque puede sí. construir, pero ¿cómo se construye una candidatura fuerte en tan poco tiempo? Así Cuando los como otros ya hicieron trampa. es que nosotros no debemos de permitirnos una violación a la Constitución. Eso sería contribuir a la estrategia del contrincante. Ebrard, Sheinbaum y el secretario de Gobernación, Adán Augusto, están haciendo una campaña electoral fuera totalmente de los tiempos que establece la Claro, y fuera ley de y la que ley establece de la electoral. Constitución. Y entonces, algunos analistas políticos le dicen a la oposición, oigan, ustedes también violenten la Constitución y hagan sus corcholatazos para que tengan a sus candidatos y que recorran los estados violentando la Constitución. Yo digo que nosotros no debemos de hacer eso. Más bien, denunciemos esta actitud agresiva y violentadora del gobierno ante la Constitución y hagamos nosotros el procedimiento democrático de selección de nuestra candidatura. A ver, ¿cuántos quieren ser aspirantes desde la oposición? Bueno, pues que los partidos políticos hagan un proceso de selección y nos presenten al conjunto de la ciudadanía X número de hombres y mujeres que dentro de nuestras normas y de las normas legales aspiran a ser presidentes de la República. Y luego, siendo irrestrictos en el cumplimiento de la Constitución, llevar a cabo este procedimiento interno. ¿Pero cuándo se debe? Pues cuando lo establece la norma constitucional y la norma del INE. Lorenzo Córdoba se cansa todos los días de decir, están violentando la Constitución. Lo escribimos en el Twitter nosotros, lo hablamos en las redes sociales, lo decimos en entrevistas como estas, están violentando la Constitución. Y otros analistas nos dicen, oigan, violéntenla ustedes también, porque aquel la está violentando. Creo que en todo caso la oposición debe hacer un frente común para evitar que el gobierno siga desvergonzadamente, descaradamente violentando la Constitución y al mismo tiempo llevar a cabo nuestro procedimiento interno de la oposición para elegir la mejor candidatura a la presidencia de la República. Pero no se va a combatir al contrincante sujetado a su estrategia y no se va a ser eficaz para vencer a López Obrador haciendo a un lado a la Constitución y haciendo a un lado a las leyes. Muy bien. Jesús Ortega, nos quedamos con ganas de seguir platicando contigo. Ojalá y hacemos trampa aquí nosotros y tantita
y te volvemos a invitar muy pronto. Sí, pero les puedo enviar una propuesta de procedimiento que se sujeta a la ley y a la Constitución para la selección democrática de una candidatura presidencial. Esta Claro que es, sí. aquí estamos para eso, Que Jesús, la y ley para podría apoyar. perfectamente avalar, y que los partidos políticos muy seguramente podrían apoyar, porque ayudaría a este procedimiento democrático. Muy bien, claro que sí, Jesús. Muy bien, se las envío. Bueno, Jesús Ortega, de verdad te agradecemos sí, muchísimo que hayas estado con nosotros y muy pronto te vamos a volver a invitar. Ha sido muy interesante, ¿verdad, Jaime? claro que sí. Y yo agradecerte en lo personal, Jesús, pues primero la entrevista y segundo, pues la ruta la tienes muy clara. Va a ser difícil hacerla, pero creo que esa es la ruta. Así es. Muy Gracias, bien, Jesús muchas Ortega, gracias. muchísimas gracias. Y sí hay oposición. Sí, claro, sí Aquí, hay camino. y claro, y aquí somos oposición, no se les olvide. Es Gracias por correcto. habernos acompañado. Buenas tardes. Gracias. Luego. Gracias.